Bueno, buenas noches. Mi nombre es Francisco Rodríguez Rivera, estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD. En esta ocasión les vengo a explicar el ejercicio 1 con el simulador, trabajando con el simulador y responder las preguntas que se hacen alternas a ello. Bueno, aquí tenemos el anexo. Bueno, pero les reviso porque yo trabajé sobre un anexo, una copia. Ok, bueno. Entonces descargamos el simulador, nos dice que ejecutemos la ventana del navegador, en la pestaña del menú identifiquemos las tres pestañas con las que vamos a trabajar, que es la de presión, flujo y torre de agua, establecer las diferencias, revisar el video que se nos da en la tabla 1, determinar qué faltó tener en cuenta en los 4 pasos, responder las preguntas de la tabla y con base al simulador también realizar una lectura de la ecuación de Bernoulli y responder y justificar las preguntas. Entonces, empecemos por revisar nuestro simulador. Bueno, entonces nos dice que revisemos nuestro simulador y que miremos qué encontramos en el simulador. Entonces encontramos, por lo menos en presión, podemos encontrar que que podemos cambiar el fluido. Aquí lo podemos poner a gasolina o a miel, dependiendo de lo que queramos trabajar como fluido. Podemos modificar su densidad también. Le podemos cambiar la gravedad, pues también nos va a cambiar los valores. Tenemos las unidades de medida de presión, los podemos variar en el sistema internacional inglés o en atmósferas, que las tenemos aquí arriba, y tenemos los resultados que los podemos tener en reglas o en cuadrícula, nos las puede medir. Tenemos también estos tres cuadritos con los que podemos trabajar como ejemplo. ¿Listo? Tenemos también una pestaña de flujo, entonces la revisamos. Aquí encontramos que la presión a medida de que aumenta el caudal, este es un ejercicio que les voy a mostrar ahorita. Encontramos también las unidades de medida, lo mismo, las encontramos aquí en métrico o en sistema inglés. Y tenemos que el caudal depende del volumen y el tiempo, es claro, por la ecuación. Tenemos en una torre de agua que la densidad de fluido, tenemos la presión de la altura. Bueno, aquí está dado porque estaba revisando el simulador ahorita. Y tenemos una velocidad de caída, pues porque el chorro va a caer, ¿listo? Claramente si ponemos la velocidad, si la ponemos aquí en el inicio de la boquilla, la velocidad es 1, pero si la ponemos más abajo del chorro, por va a aumentar la velocidad. ¿Listo? Bueno, las diferencias que encontramos en estas tres. Tenemos que, por lo menos, aquí en presión encontramos que la medida que aumenta la gravedad sin importar la densidad de flujo, la presión también aumenta. Esa es una de las diferencias que encontramos. En el segundo, que es en el de flujo, que no se tendrá en cuenta la gravedad, sino la presión del caudal y la velocidad, lo mismo. Aquí nos podemos dar cuenta que les iba a explicar ahorita. Entonces modificamos aquí. Aquí vamos a mirar entonces que la velocidad es diferente aquí, que aquí aumenta. ¿Sí? La presión, lo mismo. Aquí la presión es de 118,89 pascales y aquí es de 111. Entonces disminuye la presión y aumenta la velocidad en estos dos puntos. ¿Listo? Y en la tercera tenemos que la velocidad del caudal depende de la presión y de la cantidad de agua que se encuentra en la torre. Lo mismo lo que les mostraba el ejemplo ahorita. Entonces la dejamos constante. Aquí la abrimos constante. Entonces la presión, si la manejamos así, va a ser casi que constante. Aquí lo único que nos va a variar es la velocidad en la que cae el chorro. Pero, si yo cierro aquí, bueno, y le pongo ese poquito de agua. Listo. Ya la cerré. Entonces tenemos la presión de 142,1 kilopascales. ¿Listo? Entonces aquí la presión va a disminuir. No va a ser casi que constante, como si yo tuviera el chorro abierto completamente. ¿Listo? Eso referente a lo que encontramos en las tres pestañitas y las diferencias que encontramos en las tres. En las tres pestañitas, pues en los tres guiones. A ver, entonces,
Establecer las diferencias, listo. Revisar el video explicativo y determinar qué le faltó tener en cuenta los 4 pasos anteriores. Lo único que le faltó, o bueno, lo que pudimos observar, lo que yo pude observar que hizo falta fue en flujo, que el nivel de caudal no se tuvo en cuenta, fue lo que yo pude observar. Así medianamente que no se tuvo en cuenta eso. Entonces, básicamente es ese punto nomás. Entonces, siguiendo, dice responder las preguntas de la tabla 4 y lo mismo, realizar la lectura hidrostática de Bernoulli y hacer responder las mismas preguntas. Entonces, estas las tenemos aquí ya respondidas. Vamos a mirarlas. Entonces, tenemos, ¿qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula? Entonces, tenemos que hay una relación inversamente proporcional. A menor área transversal, mayor velocidad adquirirá el caudal. Aquí, lo que les decía. A mayor área transversal, mayor a menor. Mayor será la velocidad. A menor área transversal, mayor será la velocidad. Esto aquí está a 6.2 metros sobre segundo, pero aquí como está intacta al principio es de 1.5 metros por segundo. Entonces nos damos cuenta que es real. La siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad de un fluido? Lo mismo. A una mayor profundidad, mayor será la presión hidrostática, por tanto la relación es directamente proporcional. Esta la podemos ver aquí en presión. Entonces, a mayor profundidad, mayor es la presión. Entonces teníamos la presión inicialmente en 100.1,300 kilopascales, aquí la tenemos 118, si la hundimos más va a ser mayor la presión. ¿Listo? Tenemos, ¿qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Existe una relación directamente proporcional, ya que a mayor densidad, mayor será la presión hidrostática, lo mismo que les mostré ahorita. Y la última es la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido y que justifica la respuesta. Y claramente es no, porque la presión hidrostática depende de la densidad, la gravedad y la altura. Eso da por la ecuación. Y pues agregué de una vez la pregunta para los compañeros para que la respondan. Y es, si modificamos la densidad de en un fluido, ¿qué debemos hacer para conservar la misma presión hidrostática? ¿Listo? Muchísimas gracias.